Jóvenes, pues con el día de hoy empezamos con lo que viene siendo la unidad 5. Ya vamos de salida, entonces en esta unidad 5 vamos a ver estas herramientas, librerías o pues ahora sí que frameworks que nos puedan ayudar a conectar lo que vendría siendo una aplicación con una base de datos o un sistema gestor de base de datos. Vamos a empezar con el concepto de ODBC. ODBC viene de las siglas Open Database Connectivity. ¿Qué es ODBC? Es un estándar de acceso a base de datos. Que hace posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación independiente del sistema manejador de base de datos. O sea, de que yo puedo utilizar un driver ODBC para acceder a MySQL, para acceder a SQL Server o para acceder a Oracle o cualquier otra base de datos y desde cualquier aplicación. ¿Cómo lo hace? Inserta una capa intermedia entre la aplicación y el sistema manejador de base de datos, denominada nivel de interfaz de cliente o CLI de SQL, con el propósito de traducir las consultas desde la aplicación en combatos que el sistema gestor entienda. MySQL, SQL Server, Oracle son sistemas gestores de bases de datos que tienen mucho parecido en el lenguaje SQL. ODBC es orientado a las bases de datos que son relacionales, porque tenemos otros tipos de bases de datos que hablamos de las jerárquicas, hablamos a las orientadas a objetos. Entonces, ODBC solamente se utiliza para aquellos que utilizan un lenguaje común tipo SQL. Ahora, ODBC lo creó Microsoft ¿cómo les puedo decir? Si yo tengo MySQL y tengo una aplicación, digamos en C, tenemos un conector o necesitábamos crear un conector que interpretara las instrucciones que yo le diera desde la aplicación C para que se transformaran en consultas, en este caso, digamos, MySQL. Pero, dado que ya se había hecho una problemática mayor, pues Microsoft empezó tomó una solución en la cual utilizó un solo driver que conectara con cualquier sistema manejador de base de datos, para que si desde una aplicación utilizo solamente este driver, yo no necesite que hacer, por ejemplo, un conector para MySQL, un conector para SQL Server y un conector para Oracle en el caso correspondiente, sino que todos los puedo utilizar desde el mismo driver ODBC. Ahora, ¿qué podemos conectar a ODBC? Cualquier plataforma compatible con Microsoft, como el lenguaje R, Python, incluso desde un archivo Excel podemos acceder a un ODBC o desde alguna otra aplicación, y ODBC se puede conectar a cualquier base de datos, ya sea MySQL, SQL Server, Oracle, entre otros. Vamos a ver un ejemplo de ODBC, pero primero vamos a dar un pequeño vistazo como que a todo lo que de todo lo que se trata la unidad 5, y ya de aquí para adelante empezamos a tomar como prácticas en cuanto a los temas, para ya no estar regresando tanto a los temas anteriores. Ahora, ODBC es un mero traductor entre un sistema de base de datos relacional y una aplicación o algún otro sistema. Para esto surge lo que es OLDB. OLDB es Object Linking and Embedding para bases de datos. Este OLDB está conceptualmente dividido entre consumidores y proveedores. El consumidor es la aplicación que requiere los datos y el proveedor, el componente de software
que ofrece, que pone una interfaz OLEDB a través del uso del Component Object Model o COM. Si yo tengo bases de datos relacionales tipo MySQL, Oracle, entre otras, puedo hacer uso de ODBC para conectarme desde nuestra plataforma o desde nuestro proveedor OLEDB a esta base de datos. Pero no solamente como datos, sino también si yo tengo algunos otros sistemas contenedores de información o donde puedo manipularlos como tal cual archivo, un archivo Excel donde tengo datos o algún otro archivo que guarde datos genéricos, OLEDB sirve como esta librería en la cual yo puedo interpretar diferentes conceptos de datos, pero sin la necesidad de tener, ¿cómo se dice? Se puede decir que una capa hacia la aplicación que intervenga entre estos. ¿De dónde viene o de dónde empieza esto? Hablamos en el momento en el que cuando empezamos a pensar nosotros que podemos o que necesitamos dejar persistente cierta información de alguna aplicación, programa o cualquier tipo de sistema, hablamos de que hay dos tipos de permanencia de datos, permanencia en una base de datos o permanencia en archivos. Si nosotros guardamos, por ejemplo, en archivos tipo JSON, en archivos como algún XML, que podemos guardar ya objetos predeterminados, entonces podemos hacer uso de este mecanismo para simular una base de datos que en vez de que guarde en un sistema gestor de base de datos, pues guarde nuestros datos en estilo archivos, pero este vendría siendo ya como una base de datos más avanzada, no aquella que se conecta a un servidor, sino aquella que simplemente interpreta un tipo lenguaje SQL para facilidad del usuario, pero en vez de persistir los datos de memoria, digámoslo así, en un sistema gestor, los guarda en algún archivo JSON, en algún archivo Excel, en algún archivo XML, perdón, o algún dato binario genérico del que querramos. Entonces, OLEDB sería aquel que puede interpretar tanto nuestro driver de ODBC, ya sea algún otro tipo de dato proveniente de algún archivo o de algún archivo binario, cualquier tipo de colecciones que nosotros tengamos persistentemente. Pero, si nosotros, ¿cómo les digo? OLEDB realmente es como hacer una capa intermedia entre aplicación y el lenguaje de base de datos o cualquier otro archivo. Nosotros lo podemos crear, digámoslo así, o customizar haciendo el mecanismo proveedor-consumidor. No sé si en algún momento les hayan ya dado alguna aplicación con este mecanismo. Simplemente es una aplicación donde tenemos una clase que es una proveedora y una clase que es consumidora. Y si lo hacemos en forma concurrente o en forma paralela, no es necesario que el consumidor haga la petición al proveedor y este proveedor haga lo que tenga que hacer para darle una respuesta a mi consumidor y el consumidor ya consuma los datos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos de que el proveedor no se va a esperar a que el consumidor pida, sino que el proveedor simplemente pongamos de que el consumidor y el proveedor hay una barra en medio donde el proveedor está poniendo los datos a disposición del consumidor y el consumidor simplemente llega, o consumidores, porque comúnmente hay más consumidores que proveedores cuando hablamos en este tipo de conexiones. Los consumidores es más fácil que estén pidiendo muchos datos, cosa de que si el proveedor se tiene que estar esperando a ver si el consumidor ya lo recibió para poder pasar al siguiente, es algo que es muy ineficiente. Pero ya para que me meto en muchos problemas con proveedor-consumidor, esto lo hacen automático OLEDB. No vamos a tener nosotros un ejemplo de OLEDB en este caso, porque al final de cuentas OLEDB es un tipo mecanismo que transforma
datos, ya sea desde una base de datos o desde cualquier otro servidor no SQL o de archivos, provee esta información al usuario. Pero con eso de que también OLEDB fue creado por Microsoft, viene a crear una capa adicional que llama ADO, justamente como para estandarizar cómo manipular esta información que obtenemos de OLEDB. ADO lo entendemos como un ActiveX Data Objects, que ¿qué son? Son mecanismos que usan programas de computadoras para comunicarse con bases de datos, darles órdenes y obtener resultado de ellas. Este concepto hablamos cuando el ADO se conecta directamente a un servidor de base de datos, pero ya tenemos nosotros en cuenta de que ya que nosotros tomamos en cuenta que OLEDB no solamente tiene contacto con ODBC, sino con otro tipo de servidores de información, podemos decir que son mecanismos que pueden comunicarse con almacenamiento de datos en general. Este ADO fue desarrollado igual por Microsoft y es usado en ambientes Windows por lenguajes de programación como Visual, C, Delphi, o en ambientes web como ASP y Visual Basic Script. Bueno, tomando esta pequeña imagen en cuenta, nosotros podemos interpretar de que hablando de cualquier aplicación o cualquier cliente, este cliente ya solamente tendría que, ¿cómo se dice? Comunicarse con la capa del ADO, porque el ADO sería el que controlaría a base de proveedores OLEDB toda la información que esta capa trae por debajo. Para que nosotros lo entendamos un poco mejor, vamos a tomar esta otra imagen en cuenta. Tenemos nosotros datos SQL, que puede ser SQL Server, Oracle, Jet, Visual Fox o entre otros, cualquier otro. Tenemos datos no SQL, que pueden ser videos, texto, ¿cómo se dice? Emails, servicios de directorios o cualquier otro tipo de información o datos que no tienen una estructura de datos moderna. Si yo solamente tengo un servidor de base de datos, probablemente no necesite OLEDB o ADO, simplemente me conecte en base a ODBC a mi base de datos. Vamos a tomarlo como históricamente. Primero que nada, hablamos de aplicación, datos. Si yo tengo que mi aplicación puede acceder directamente a mis datos por medio de alguna librería precargada o que nosotros hayamos personalizado, este sería como el más bajo nivel de conexión entre base de datos y aplicación. Ahora, si nosotros, o bueno, cuando surge el problema de que hay varios tipos de bases de datos y varios tipos de lenguajes en los cuales hacemos a nivel de aplicación, entonces surge la necesidad de que nosotros estandaricemos como un tipo de canal por el cual podamos comunicarnos con cualquier sistema de base de datos sin tener que hacer un canal directo, porque, por ejemplo, digamos, tenemos C, tendríamos que tener una librería de C para SQL. Tendemos, ¿cómo se dice? Si tenemos otra aplicación en Python, tendremos que crear otra librería de Python para tener su conexión con MySQL. Y así, independientemente con cada sistema, y no solamente con MySQL, si en un lado tengo MySQL, en otro lado SQL Server, en otro lado Oracle, tengo que tener un driver para cada uno de ellos. Entonces esto se empieza a complejar y por eso surge la necesidad de crear un estándar, que en este caso es ODBC, para acceder a cualquier tipo de base de datos relacional. Entonces, después vemos de que tanto accedemos a datos en una base de datos, tanto accedemos
a otro tipo de archivos o información. Entonces, para esto surge la necesidad de tener nosotros como un proveedor de datos, pero no solamente de información cruda, sino también de datos binarios, archivos o cualquier otro tipo de datos que podamos manipular, que nos podamos imaginar. Entonces, todo esto tipo de datos es lo que nos provee. El OLEDB podemos decir que es un proveedor de datos, nada más. Pero tomando en cuenta solamente una estructura de datos de una base de datos relacional, una vez que nosotros ya teníamos un estándar para conectarnos desde diferentes lados, se crea un mecanismo que nosotros conocemos como DAOs, RDOs o DTOs, también por ahí los han escuchado, que ¿qué significa Data Access Object o Record Data Object? ¿Qué pasa? Mi aplicación, o bueno, yo tengo mi aplicación y tengo una base de datos con datos crudos. ODBC crea este canal para, con instrucciones sencillas, desde mi aplicación yo pueda obtener datos sin la necesidad de hacer una comunicación directa aplicación-base de datos, sino con un conector que vendría siendo ODBC. Pero ODBC tiene una sintaxis de todos modos un tanto de alto nivel, en el cual desde mi aplicación tendría que estar haciendo llamadas a ODBC para que me regrese ciertos resultados. Entonces, para esto se crean clases intermedias entre aplicación y nuestra librería de ODBC, la cual vienen llamándose Data Access Object, la cual es la clase que se encarga de mandar las instrucciones a mi ODBC y recibirla como para traducirlo en un objeto, el cual es el objetivo de mi RDO o Record Data Object. Toma estos registros que está obteniendo de ODBC por medio de mi Data Access Object, los manipula para formar los records o en cierto modo objetos un poco mejor manipulables desde mi aplicación. Entonces, para esto, en mi aplicación ya no vería o ya no daría instrucciones tan específicas a base de datos, sino que solamente haría manipulación de objetos o de records dependiendo de lo que me esté proveyendo mi RDO, pero haciendo uso, como les digo, del Data Access Object para hacer la conexión a ODBC. Ahora, esto se hacía de manera en el que solo quiero acceso a base de datos. Pero si yo sé que voy a necesitar otro tipo de datos como consulta y estoy utilizando OLEDB, se creó lo que es este mecanismo que es ADO, que cumple con la función de un DAO o de un RDO, que si el OLEDB está proveyendo la información estandarizada desde la base de datos, desde datos no SQL o desde cualquier tipo de datos binarios, el ADO ya solamente recibe estos datos y los manipula de cierta forma como objetos para que mi aplicación ya no tenga que manipular un lenguaje estricto directamente, sino solamente maneje ciertos objetos y los objetos tengan sus funcionalidades para que el OLEDB los interprete como que por detrás de cortinas, ¿no? Digámoslo así, como que la aplicación ya no se da cuenta de cómo funcionan los datos, solamente conoce lo que le debe mandar a nuestro ADO. Bueno, ahora que entendemos un poco, o bueno, de momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o duda? Qué horrible. Pues nada más para ver si voy entendiendo bien. Entonces, la aplicación va a escoger el proveedor que necesita dependiendo, pues, el dato que quiera extraer, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, tú como, más bien como desarrollador,
tú dices, bueno, yo tengo una base de datos, pero no voy a manejar otro tipo de almacenamiento, pues solo uso ODBC y solo me ocupo de crear, tal vez personalizo un Data Access Object para comunicar mi aplicación. Pero si tú desde que sabes que tu aplicación, hablamos también este pedacito, que hablamos de C, hablamos de C Sharp, hablamos de C++, Python, aplicaciones que son compatibles con Microsoft. Porque, por ejemplo, Java utiliza JDBC y eso vamos a llegar a eso ahorita y no tiene nada que ver con esto, ¿no? JDBC tiene su propia capa, su propio, ¿cómo se dice? Su propia estructura. Entonces, si van a hacer algo parecido a C o que tiene que ver con .NET, es con lo que van a utilizar el ADO. Si van a utilizar Python, si van a utilizar alguna librería como R o algo por el estilo, es mejor irse directo a ODBC. Pero justamente dependiendo desde tu análisis de tu aplicación, desde que sabes qué es lo que vas a hacer, es como vas a elegir qué tipo de proveedor de datos, como dices tú, es el que puedes elegir. Si vas a usar solo ODBC o si vas a usar un OLEDB o ahorita vamos a entrar un poco más en tema de esto, porque OLEDB no es tanto nomás como tipo ODBC, sino que ahí trae más cosas por debajo. ¿Sale? Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, con un ejemplo lo van a tener mucho más claro, pero ahorita de momento, ¿qué pasa? .NET es un framework de Microsoft para crear aplicaciones fácilmente. Entonces, conociendo el concepto de ADO, que es como un mecanismo que hace uso de proveedores de datos tipo OLEDB o ODBC, bueno, ADO hace uso estricto de OLEDB, más bien en este caso, para dar datos a la aplicación. Entonces, ADO.NET es este conjunto de mecanismos o componentes que pueden ser usados por programadores para acceder a datos y servicios de datos. Es parte de la biblioteca de .NET Framework. ADO.NET a veces es considerado como una evolución de la tecnología ADO, que es ActiveX Data Objects, pero ya ha cambiado tanto que se puede considerar como un producto enteramente nuevo. ¿A qué se refiere este asunto? A que ADO es realmente un mecanismo, pero era considerado como una buena práctica, digámoslo así, ¿no? O sea, como que tú ya tienes un proveedor de datos tipo OLEDB, un ADO para tu aplicación sería como una buena práctica de estructurar objetos para que sea más fácil manipularlos desde tu aplicación. Para esto, pues .NET agarra, dice, pues voy a hacerme, ¿cómo se dice? Voy a hacer uso de este mecanismo para crear mi propio, ¿cómo se dice? Mi propio mecanismo ADO.NET y lo hace lo hace como un pilar justamente de este framework que es .NET. Entonces, en esta imagen podemos entender de que tanto un lenguaje SQL, no SQL, datos XML, datos provenientes de alguna petición, alguna REST API o cualquier otra aplicación de la que puedo obtener datos, puedo hacer uso de SQL Server directamente o MySQL Server o Oracle o cualquier otro, o puedo hacer uso de ODBC para conectarme a cualquier tipo de base de datos, o puedo usar OLEDB porque OLEDB ya trae como ODBC de por medio para no solamente acceder a datos, sino también al resto de datos, o podemos tener algún proveedor de datos, ¿cómo se dice? Personalizado por nosotros mismos. Entonces, ADO.NET vendría siendo esta capa que traduce todo esto que viene dando OLEDB o similares en una capa más baja
hacia todo lo que tiene que ver con la aplicación, ya sea con arreglos de datos o, ¿cómo se dice?, conjuntos de datos. Link, la verdad no sé qué es Link, pero tiene que ver con la aplicación a SQL. Cualquier framework de entidad. Si alguna vez han conocido lo que es JPA, que es como manejar objetos en Java para que persistan en una base de datos, llamamos una entidad aquella clase que es como la equivalente a la tabla de la base de datos. Si yo tengo una tabla de base de datos que se llama persona, con los atributos nombre, edad, altura, etcétera, puedo yo tener una clase en mi lenguaje de programación que se llame persona y que esta persona tenga estas mismas propiedades o atributos, y yo puedo crear arreglos de objetos que vendrían siendo como mi conjunto de datos que tiene mi tabla. Entonces, como esto puede relacionarse de una manera tan íntima, podemos tener frameworks que relacionen estos datos en forma de objetos para manipularlo en mi aplicación. Y pues la capa más alta sería una aplicación en .NET, que comúnmente pues, es C#. Bueno, .NET en general, no se los voy a explicar, es un infierno .NET, ustedes tienen que darse cuenta por sí solos, les voy a pedir que hagan una investigación ustedes mismos, pero ya más al ratito, no se preocupen de momento. Pero como una pequeña empapada, simplemente es un framework de Microsoft que hace énfasis en la transparencia de redes. Si ustedes ya conocen un poco de tema de redes, conocen de capas de redes y saben de que la capa más alta, que es la de aplicación, entre la de sesión y la de... ya no me acuerdo cuál es la quinta, pero la capa de red es la última capa donde nosotros como desarrolladores podemos ¿cómo se dice? Es la capa más baja en cuanto a programación que podemos manipular en forma de web, digámoslo así. Entonces, este .NET justamente se enfoca en que podamos usar conexiones a nivel de capa de red sin problema, pero ya me meto en muchos problemas el estarles explicando. De momento, nos damos en cuenta de que todo lo que era C, C++, surgió como un lenguaje más orientado a desarrollar aplicaciones de escritorio. Entonces, cuando sale PHP, cuando sale que Java tiene su propio JSP o su propio servidor web, y ven que todo se empieza a inclinar hacia lo web, entonces pues Microsoft dice, yo no me quedo atrás, yo voy a poner mi propio framework con juegos de azar y, ¿cómo se dice?, y entornos web. Entonces, podría considerarse a la respuesta de Microsoft a .NET para el creciente negocio de los entornos web. Como competencia a Oracle de Java, a PHP, bueno, a todos los frameworks basados en PHP. Entonces, con esta pequeña imagencita nos vamos a dar cuenta. ADO.NET es una pequeña parte de todo el framework de .NET inicial. Se puede decir que cuando .NET ya empezó a hacer el framework y creó librerías de clase de .NET, justamente entre ellas pues ODBC, ODB, para acceder a aquellos lenguajes comunes en tiempo de ejecución. Entonces, esta era la capa que nosotros podemos decir que era esta de aquí, ADO.NET, pero esta capa ADO.NET es acceder de forma fácil a un sistema de persistencia de datos, independientemente si es base de datos, archivos o cualquier otra, pero, ¿cómo se dice? Pero como para escritorio. ASP.NET es más como para entornos web. Y WinForms es como otra parte de .NET, pero para crear aplicaciones más como como formularios, no una aplicación tan visual o tan didáctica, sino más como para crear formularios más rápidamente, como CRUDs, digámoslo así. Entonces, toda esta parte es la parte inicial de .NET,
y conforme fueron pasando los años, empezó a crecer. Ahorita .NET es, como les digo, un infierno de información. Pueden ustedes entrar a ver un montón de cosas porque ya creció demasiado. A nosotros realmente la parte que nos interesa es solo esta de ADO.NET. Por si hacemos alguna práctica próximamente, no vamos a ver .NET Framework porque podremos hacer una sola clase para esto. Entonces, de momento vamos a hacer un ejemplo con ODBC, pero para darnos cuenta de que .NET Framework empezó simplemente al inicio como haciendo objetos, después al 3.5 ya empezó a manejar frameworks de entidades, como les digo, para como tipo Hibernate de Java, digámoslo así. LINQ, que la verdad no sé qué es LINQ, lo voy a investigar. El .NET del 4.0 que vendría siendo programación en paralelo, o bueno, en general, el 4.0 fue hacer como lo mismo, pero de forma paralela, y el 4.5 ya es más como tendiendo a funcionalidades en una API.NET o tipo basado en modelos asíncronos. Estos modelos podemos darnos cuenta de que son copias, en cierto modo, de los lenguajes asíncronos del lado web, pues, curiosamente porque empiezan a tomar renombre. Entonces, pues como todos buenos comerciantes, pues nos tendemos a hacer lo que el cliente quiere. Entonces, tomamos como que las mismas modelos, los mismos mecanismos. Bueno, ahora que ya terminamos con esta parte de .NET, vamos a hablar un poco de Java. Microsoft, todo lo que se ejecuta en Microsoft, todo lo que tiene que ver con C, con C Sharp, tenemos que tener plataformas, ¿cómo se dice? Compatibles. Entonces, Java es un motor de base de datos, es una máquina virtual que se ejecuta independientemente del sistema operativo. Entonces, cuando hablamos de todas estas librerías de ODBC, hablamos casi de la mayoría de conexiones con Microsoft, pero o con alguna cosa compatible con esas librerías. Pero como Java es independiente de la plataforma y tiene su propia máquina virtual, pues realmente ocupa su propio manejador para bases de datos. Para esto, pues existe JDBC, que es como el equivalente a todo lo que les había hablado que es ODBC, pero para Java. Y vamos a darnos cuenta de que tanto Java necesita como un conector con nuestro JDBC, como el JDBC debe tener un manejador o un driver para cada uno de los entornos de base de datos que tenemos. Entonces, ¿qué es JDBC? Significa Java Database Connectivity y dice, es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación de Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute o la base de datos a la que se acceda, utilizando lógicamente el dialecto SQL para la manipulación de estos datos. Los drivers JDBC son adaptadores del lado del cliente que convierten peticiones que provienen del programa Java a un protocolo sistema gestor de base de datos. Les dejo estas pequeñas información como para que si quieren aprendérselos o si quieren, ¿cómo se dice? Como conocer el concepto general detallado, pero a grandes rasgos, una aplicación Java se conecta a cualquier base de datos por medio de un driver JDBC. JDBC, bueno, JDBC es toda una librería, pero tú vas a saberle explicar cuál es el driver que quieres utilizar. Bueno, lo último que tendríamos que ver en esta unidad son bases de datos para móviles, pero, pues, ¿qué les puedo decir? Nuestros sistemas o nuestros dispositivos móviles, este,
no es muy costoso que levanten un servicio dentro de nuestra computadora. Bueno, ustedes saben que hay sistemas operativos dedicados a levantar servidores. Nuestro equipo personalizado tiene la capacidad de levantar un servicio en nuestro equipo, porque ya hoy en día nuestras computadoras ya están aptas para muchísimas cosas, pero un dispositivo móvil no es tan fácil o no es tan óptimo que tenga su propio servidor de base de datos. Por lo tanto, todas estas herramientas que conocemos como SQLite, Realm para Oracle, ORM Lite o SQL Server Compact, es el mismo mecanismo de que son como un intérprete de un lenguaje común de base de datos para guardar datos, pero al final de cuentas los guardan en archivos, los guardan en el almacenamiento del celular. Entonces, nosotros podríamos hacer eso directamente sin necesidad de ninguno de estas gestores de base de datos, porque nosotros podemos guardar nuestros objetos de forma binaria directamente en un archivo y sin necesidad de nosotros hacer este tipo de cosas. Pero bueno, si somos perezosos y no queremos hacer nuestra propia estructura de datos para persistencia de archivos, utilizamos algo como SQLite, que es lo que yo les recomiendo más fácilmente, es lo común, es lo fácil, es SQL, lo que todos conocen, hay un montón de soporte. Y tanto lo tiene Android como lo tiene iOS, entonces, sin problema. Real, o bueno, cualquier otro sirve de la misma manera, pero al final de cuentas son sistemas gestores un poco más no tan conocidos y pues puede dar más problemas a la hora de querer darle mantenimiento porque no siempre encontramos la documentación necesaria. Nosotros en esta unidad, bueno, en este curso solo vamos a ver SQLite. Si alguien sabe de algún sistema de base de datos para móviles que valga la pena ver, no sé, algún Monguito DB compacto o algo por el estilo que quieran que lo veamos, con todo el gusto acepto opiniones y les diré que lo hagamos. Pero si no, nos quedamos con SQLite. Pero esto es lo último que vamos a ver en el curso. Así que con esto terminamos lo que es la clase del día de hoy en cuanto a teoría. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplito que es lo que me van a hacer de tarea. Así que mucha atención. Vamos a entrar. Vamos a buscar. Tu reloj está atrasado. Estamos a 11 de diciembre. Son las... Son las PM ya. Son las 4:45. 4:45. Listo. A ver, siérate. Cóprelo ahora sí. No, gracias. Muy bien. Aquí me va a descargar directamente el ODBC, pero vamos a abrir otra pequeña pestañita con todas las downloads. Muy bien. Podemos ver que aquí en mis descargas de MySQL tenemos repositorios, tenemos el Community Server, Cluster, Router, Shell, Workbench, el instalador de Windows y por este lado tenemos todos los conectores. Tenemos el conector para cualquier API C,
tenemos el conector para C++, tenemos el JDBC, tenemos el conector para .NET, para Node.js, el grandísimo ODBC que vamos a utilizar ahorita, el conector para Python, etcétera. Entonces, con esto, en cierto modo, yo les... es a lo que me refería con que desde nuestra aplicación podemos acceder directo a nuestro sistema gestor de base de datos. En este caso, MySQL tiene un conector específico para casi cada sistema de programación, pero pues tiene su propio ODBC para en caso de que quieras entrar por ODBC. Ahora, ya que elijo el conector ODBC, simplemente pues tengo que elegir a qué sistema operativo quiero descargarlo, que es mi sistema operativo de 64 bits. Si utilizan Linux, Mac o cualquier otro sistema operativo, es lo mismo, nada más lo descargan el perteneciente y lo instalan. Entonces, y si no es lo mismo, ahí me echan un mensajito y yo se los corrijo. O me dicen, por duda, ustedes digan. Le ponen en no, gracias, yo solo quiero mi descarga. Y pues una vez que termina su descarga de ODBC, lo ejecutan. Y ya se pueden salir de MySQL. Bueno, no. Ya, se terminó de instalar mi ODBC. Muy bien. Ah, no es cierto. Apenas está empezando a instalar. De forma típica. Se instala en Connector ODBC 8.0. Install. Yes. Se ha terminado ahora sí de instalar mi ODBC. Bueno, ya tengo ODBC para relacionar mi base de datos, pero necesito una aplicación desde donde conectarme. Lo más fácil ahorita de momento, porque C es más complejo. Si alguien lo quiere hacer con C, tiene todas las capacidades, pero ahorita para rápido vamos a utilizar lo que es Python. Entonces, pues vamos a bajarnos Python. A ver, descargas Python 3.9. Chan, 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 chan. Listo. Ojo, si le dan Install Now, solamente les va a instalar la aplicación en esta ruta, pero, bueno, necesitarían ponerle aquí Add Python 3.9 al path, o sea, a las variables de entorno, porque si no, van a tener que entrar hasta la ruta para poder utilizar el comando py o py de Python. Voy a darle mejor en custom, que me instale la documentación, el pip, que es el que voy a utilizar, este también, ay, todo, que me lo eche. Pero aquí le voy a poner que se agregue Python a las variables de entorno, porque si no, tengo yo que hacerlo a mano. Entonces, si ya tienen Python, pues supongo que ya tienen este comando a la mano. Bueno, pues vamos a esperar en lo que se termina de instalar Python. Esto no tarda más que 10, 9. Es más. Ya tengo mi lenguaje de programación, pero ahora lo que necesito es ODBC, pero para este sistema de programación. Ahora, Python ODBC. Bueno, en lo que es esto se instala, denme un minutito.
Gracias, jóvenes. Esto sí que está lento. Muy bien, ya se ha instalado Python. Entonces, voy a buscar Python ODBC. Aquí se encuentra PyOrch Project PyODBC. Y aquí me dice, para poder instalar PyODBC, necesitas hacer pip install PyODBC. Entonces, si yo me voy a mi línea de comandos y yo aquí pongo Py, me doy cuenta de que tengo Python 3.09. Entonces, aquí le voy a dar exit para yo poder hacer pip install PyODBC. Okay. Pip es una, así como Py es una orden de ejecución de Python, pip también, pero pues este es más para instalar esta librería, o bueno, librerías en general. Un warningcillo que no interesa mucho. Entonces, se instaló successfully installed PyODBC 4.0.30. Bueno, ahora que ya tengo Python instalado, voy a abrir un bloc de notas. Aquí me voy a mi documentación de mi PyODBC. Y pues vamos a querer instalar. ¿Qué tengo que hacer? Importar PyODBC. Ahí está. Ay, perdón. Ahí está. Después de importar PyODBC, voy a especificar mi ODBC driver, el servidor, todo esto. Ahora, ¿qué driver necesito para MySQL? A ver, voy a ver mi ODBC que tengo instalado. Ah, pero espérame, este es el de 32, no vaya a fallar. Y si aquí agrego uno, me dice que tengo estos tres drivers. Entonces voy a utilizar MySQL, ODBC 8.0, ANSI driver. MySQL, ODBC 8.0, ANSI driver. Perfecto. Esto ahorita no lo necesito. ¿Qué servidor? Pues localhost. ¿A qué base de datos me voy a conectar? Mi base de datos se llama nuevo. El UUID es root. Y mi password es root. Entonces, una vez que ya tengo el CNXN, o bueno, el nombre de la conexión, al final de cuentas, connection name, yo creo que ha de significar el CNXN. Ahora utilizo un cursor. Voy a crear un cursor que simplemente pues es algo perteneciente a esta misma librería. Y voy a pedir unos datos haciendo un execute. Entonces, aquí en mi cursor le voy a decir select, pero aquí le voy a decir select asterisco from, y aquí le voy a pasar regions. Es más, countries. ¿Sí era countries, verdad? México, sí. El cursor, al ejecutarlo, guarda la respuesta. Después yo le estoy diciendo con una función que se llama fetch all, es tráeme todos los resultados que te dio mi consulta que acabas de ejecutar y asígnaselas a una variable que llame raws. Entonces, por cada un raw dentro de mis raws, voy a imprimir en pantalla raw.
Ajá. Entonces, teniendo esto, voy a guardar mi archivo. Lo voy a guardar como prueba.py. ¿Por qué? Pues porque sí. Entonces, le voy a dar save. Me voy a mi línea de comandos y aquí le voy a dar dir. Lo guardé en documents, entonces me voy a mi carpeta documents. Le doy aquí dir y puedo ver que aquí tengo mi archivo prueba.py. Entonces, si yo le doy py, prueba.py, para ejecutar mi archivo, muy bien, ven que me lista todos los países de mi base de datos nuevo. Ojo, yo estoy utilizando PyODBC. Prácticamente, afuera. Mm, tomando esto en cuenta, prácticamente estoy utilizando un ODBC de Python, pero yo creo que lo podemos visualizar más con este. Yo tengo que mi JDBC, en este caso ODBC, tiene un driver para cada base de datos. Ajá. Entonces, yo desde mi aplicación necesito también, o como una parte de mi librería, para manejar estas bases de datos. Entonces, en este caso, JDBC trabaja de forma unilateral entre Java y las bases de datos. Pero cuando hablamos de ODBC, hablamos de que no solamente puedes conectar Python, sino que puedes conectar varios al mismo ODBC. Entonces, en este caso, nosotros estamos utilizando un ODBC directamente de Python. Entonces, las demás aplicaciones no podrían acceder directamente a, a nuestro ODBC porque pues lo estamos utilizando, ¿cómo se dice? No lo hemos configurado en cierto aspecto así, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a correr en nuestra aplicación que nos bajamos de ODBC, es este, ya sea el de 30, el de 64, que es el de la aplicación, ODBC Data Sources, es la que instalamos de MySQL al inicio de de la demostración. Aquí tenemos el DSN de User, Data Source Network. No lo confundan con DNS. DNS es otra cosa correspondiente a redes. Ahorita es DSN, Data Source Network. Aquí tenemos Data Source de Users, Data Source de sistemas, Data Source de archivos, etcétera. Nosotros vamos a hacer un Data Source de Users. Vamos a crearlo una nueva y vamos a seleccionar el driver que queremos. Vamos a seleccionar este que seleccionamos también para el otro. Le damos Finish. Aquí vamos a poner el nombre del data source que va a ser prueba DSN. No le vamos a poner descripción. ¿A dónde se va a conectar? ¿A localhost o al 127.0.0.1? A mi puerto 3306. El usuario va a ser el usuario root, el password es root y la base de datos, a ver, le voy a quitar aquí, le voy a poner 2. Jale.
Ok, entonces el 120, bueno, le voy a poner localhost. Vamos a dejarle el 127. Entonces todo el 127 independientemente de los demás números, de todos modos es localhost. Fíjense, eso no lo sabía, yo siempre pensé que era el 001. Ahí está, le voy a dejar el 001 por convención. Entonces, este es mi localhost. Si yo le doy aquí test, pues me dice que mi conexión es correcta y puedo seleccionar aquí la base de datos a la que me quiero conectar, que es nuevo, y le doy OK. Ya tengo un data source o DSN que se llama pruebas DSN dentro. Está mi base de datos corriendo en un servicio y ahora tengo lo que es un DSN que es como una pequeña capa ODBC que mi sistema ahora ya tiene como conectando a mi base de datos. Ahora, aquí usando una DSN, utilizo esto en vez de yo decirle a mi Python DBC, conéctate directamente a este driver, con este server, con este ID y con este root, pues simplemente aquí le digo, a esta conexión, conéctate al DSN prueba, o bueno, como no tiene password, le voy a quitar de una vez el password. Solamente le voy a decir al DSN prueba DSN, te conectas a esa DSN, me traes los datos y me haces mi misma consulta de hace rato. Entonces voy a probar, voy a ejecutar py y pueden ver de que me vuelve a ejecutar la consulta correctamente. Entonces, tengo de a dos. Puedo conectarme directamente a mi driver ODBC, ¿cómo se dice? Que ya tengo instalado, que en este caso, si no hubiera instalado yo ODBC, todavía no tendría este driver a la mano, digámoslo así. Si yo quiero hacer esta forma, pero sin instalar ODBC, no me va a salir porque no tengo este driver en ningún lado. Pero si yo no solamente quiero conectar desde Python, puedo yo crear esta DSN. Ah, caray, ¿dónde está? Puedo crear esta Data Source Network, que curiosamente va a ser como un canal en el que no solamente me puedo conectar desde mi aplicación de Python, sino que desde cualquier otra aplicación que se conecte a una DSN, puede conectarse a mi DSN o DBC que tengo habilitada, que se llama prueba DSN, y todos compartirían mis mismos datos, aunque sea de otra, desde otra aplicación. Les mencionaba que incluso desde Excel, si quieren ustedes hacer la prueba, pueden abrir ustedes un documento nuevo de Excel y van a encontrar esta parte donde dice datos. Aquí en datos hay un menú que dice obtener datos externos. Puedes obtener datos desde Access, la web, un archivo externo o desde otras fuentes. Seleccionan otras fuentes y aquí les da la opción de desde SQL Server, análisis. Ustedes se van a ir hasta Microsoft Query, que es importa datos para un formato para consultas de Microsoft y ODBC. Incluso pueden hacer una conexión para datos OLDB o para una en XML, pero ahorita pues nos importa esta. Entonces, aquí hay un pequeño detalle de que yo en mi máquina personal no tengo de momento ODBC, por lo tanto, aquí no me aparece la base de datos que yo quiero, pero ustedes si instalan Excel o si ya tienen Excel donde van a hacer la prueba de ODBC, en esta lista les va a aparecer aquí
otra base de datos, le dan a aceptar y les van a salir más opciones para obtener los datos o para obtener de qué base de datos, de qué tabla y qué datos y les van a aparecer aquí en lista. Entonces, son las formas en las que nosotros podemos utilizar ODBC. Python es la forma más sencilla, fue por la cual les quise dar este ejemplo. Y dado este ejemplo, ¿alguien tiene alguna duda de cómo funcionó este ejemplo? ¿Dudas, dudas? A ver. ¿Ya entraste a prueba? Ah, ¿quién estaba grabando por ahí? Plasencia Núñez, creo. ¿A ti sí te aparece prueba de SN? Exactamente. A ver, dale ahí clic. Ahí está, pues te pide otros datos. Bueno, el detalle es de que ya vieron que se pueden conectar a la DSN no solo desde misma aplicación, sino desde cualquier otra que tenga capacidad. Vamos a dar un pequeño vistazo, pero no aquí, esto está muy lento. Si ustedes entran a checar, por ejemplo, C++ DSN, de hecho ni siquiera esto. Ok. Para conectar a ODBC desde C, si no quieres conectar directamente desde la misma librería que te da MySQL, tienes que crear tu propio proyecto o la solución de tu proyecto. En el CPP debes de tener todos estos headers, definir como que a prueba y error, necesitas manejar espacios de memoria, como que más directamente. Entonces, este ya es un ejemplo un tanto más complejo, eh, pero para hacerlo seguramente es mucho mejor tener un tipo de aplicación como esta para, ¿cómo se dice? Pero ven que es mucho, como que mucho despapalle simplemente como para una parte de aprendizaje. Ni siquiera sé si saben C, como para estarles dando ejemplos de este tipo. Entonces, bueno, este está un poquito más levesón. Pueden ver de que para acceder a una DNS, solamente tengo que poner, a ver, ¿qué dice? Para alocar memoria, el manejador de conexiones, el manejador del statement. Aquí voy a poner la DSN a la cual me quiero conectar, el user y el password de la base de datos. Y en cierto modo, el SQL Connect, le mando lo que es el HDBC, el donde aloco ¿cómo se dice? O bueno, con SQL necesito decir cuál es la variable de mi entorno, dónde voy a colocar mi conexión y una vez que conecto SQL le mando justamente esas variables donde yo ya coloqué mi conexión, esta que es mi DSN, el nombre de mi DSN, eh, y ya una vez que te regresa un código de conexión, pues si es un código de, ¿cómo se dice?, de conectado,
pues ya está conectado y si no, pues no. Entonces, aquí ni siquiera nos da el ejemplo de cómo acceder a los datos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, de hecho, a lo que he encontrado, pero no quise meterlos en mucho problema, como con C, Python, como pueden ver, son escasas 10 lineecitas de código para conectarnos a la DNS. Entonces, así de fácil, así de sencillo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Pues no por el momento. Comentarios, ayuda al profe. ¿Ya hicieron su evaluación docente? Ya, profe. Perfecto. Excelente servicio, 5 estrellas. Andas. Listo. Van a darse cuenta, jóvenes, que en Moodle van a tener una nueva actividad en la cual pues van a hacer prueba de ODBC. El objetivo de esta práctica es instalar y hacer uso de ODBC para MySQL desde cualquier aplicación la que ustedes elijan. Pues van a descargar el ODBC de esta ruta. Instalado van a correr la aplicación ODBC Data Source. Van a crear la DSN y para probar, ¿cómo se dice? Pueden probar la conexión antes de aceptar. Una vez ya hecho la conexión DSN, van a crear una aplicación que maneje algún driver ODBC para conectar al DSN. Van a enviar las evidencias en PDF. En este caso que yo les puse de ejemplo, van a descargar Python, utilizan el pip install py ODBC, crean un archivo .py con este código, que es el que les puse de ejercicio ahorita, y ejecutan el archivo. Si lo quieren hacer con Python, pues va a ser lo fácil de que ya ustedes lo saben. Si alguien quiere utilizar, por ejemplo, Excel, Excel para obtener los datos por medio de la aplicación, o si alguien se quiere aventurar a hacerlo con C, adelante. El detalle es de que desde la aplicación ustedes conecten a mi DSN que crearon con ODBC y muestren los datos en pantalla. ¿Alguna duda del trabajo que les acabo de dejar, jovenazos? Profe, Dígame. la aplicación que tenemos que crear, ¿es el ejemplo que está ahí o tiene que ser otra diferente? Puede ser el que está ahí, puede ser otra diferente. No les voy a pedir que a fuerzas hagan otra diferente, porque pues tal vez se les acompleje. Qué mejor de que practiquen lo que ya conocen. Al final de cuentas, Python está mucho más sencillo. Pero, como les digo, si lo hacen con Excel, si lo hacen con Python o incluso si se avientan un tutorcito de R para que hagan la conexión, creo que en R también es bastante fácil. Ya ustedes elijan. Ok, gracias. Sale y vale. ¿Dudas? Dudas. ¿Nadie?
Ninguna, profe. Bueno, jóvenes, pues entonces, ¿algún comentario que tengan al respecto? Con esto terminamos la clase de hoy. Prácticamente ya solo nos faltaría para la próxima clase ver un ejemplo de ADO.NET. Después les dejo una práctica de eso. Vemos un ejemplo de JDBC. Les dejo una práctica de eso. Y por último, les voy a dejar una investigación de .NET para que ya se deshagan de esta materia. Los que ya van bien, pues ahí se quedan. Los que tengan algo atrasado, tenemos todavía bastantito tiempo como para ponernos al corriente. ¿Dudas, jóvenes, de momento? Si no, ya vámonos. Pues no, profe, más bien quería ver ya fuera de la clase si me podía ayudar con algo de la tarea, que me salió un A error y ver. no pude resolverlo. Bueno, entonces espérame tantitito. Si nadie Sí. más tiene dudas o algo por el estilo, se puede retirar. Nos vemos el día lunes. Esto se entrega a más tardar el domingo a las 12 de la noche. Entonces, los que ya se quieran ir, adelante. Jovenazo, páseme su duda y si alguien se quiere escuchar, se quiere quedar a escuchar la duda del jovenazo, pues adelante, ahí está, sin problema. Sí, es un error que me sale al correr la procedure. Bueno, entendí que teníamos que hacer una procedure. Ajá. Y ya no supe cómo solucionarlo, porque el error que nos decía que teníamos que como solucionar era el de si duplicábamos la tabla, pues, que ya existía o así. Mm, Ese sí lo solucioné, pues le puse un handler ujú. y ya se solucionó, pero es al momento de llamar la procedure cuando me da el error, no sé si pudiera transmitirlo para que la vea, Claro que sí. pero me da permiso, por favor. Ah, le tengo que dar permiso. Sí. ¿Dónde? A ver. Ahí está. ¿Ya? Ujú. Creo que sí, profe. No sé si ve el Workbench. Sí. A Ok. ver. Entonces, por ejemplo, pues aquí está. Yo lo hice con casos. Ujú. Pues puse el delimiter, el create procedure, el subbegin, todo lo de en cada una, pues, agregar, por así decirlo, a la tabla temporal. Ujú. Aquí es donde tengo el handler para ese error. El error que según yo daba era el 1050. Y Ajá. pues que si me daba el error, decía que teníamos que basar la tabla. Traté de hacerle un truncate table a la temporal, pero no me permitió. Ajá. Entonces la Salía, eliminaste y la volviste a crear. ajá, la eliminé, la volví a crear, con los mismos, pues, este, es- eh, propiedades. Y pues si no, pues ya continuaba. Y ya, según todo esto, pues está bien. Ahorita, por ejemplo, voy a dar un drop procedure para borrar la que está. Ajá. Y ya, la borró. Vuelve a crear. Ahorita lo voy a crear. Y si la crea, bien. Ujú. Pero ya al Ejecútala y te dice. momento de correrla, yo le mandé como parámetro, Ajá. all. All. También no sé si aquí al momento de poner el like para que buscara, lo hice bien. En esta parte es como esa línea de Esa código. parte está bien. Ah, Pero más bien tu insert es el que no me convence. Pero dale a ejecutar para ver qué dice. ok. Y sale este error de aquí. Operand should contain one columns.
Así es. Ok. Mira, dale para arriba. Sí, Primero que nada, hasta create temporary table estás bien. ok, Ajá. hasta aquí. Dice, case, cuando el select asterisco from regions, que donde sea busca, entonces insertas en general tabla, contenido, values, regions, pero ¿por qué region name? ¿De dónde sacaste region name? De la tabla de aquí de las regiones. Ah, por eso, me refiero a tu consulta de ahí. Tú selecciona ese insert into Ajá. y dime ese insert into que interpreta que es region name. Ah, oh, vaya. Según yo era una variable de la tabla región, pero creo que no la estoy Exacto, o una de llamando. dos. Puedes guardar en region name, o bueno, declarar la variable y ponerle que, ¿cómo se dice? Que se asigne a ese select, pero el detalle es de que necesitas guardar todos los registros que te da la consulta. O sea, ese select asterisco from regions where region name like concat te puede regresar varios registros. Ujú. Y guardarlo en una sola variable Va a ser difícil. va a estar difícil. Entonces, en vez de hacer un case when, Ajá. prácticamente quita toda la parte del case y por cada tabla haces un insert A ver. into general, pero te la paso. Ah, ok. Values. Bueno, te lo voy a poner con una parte. Ahí está. Todo lo tienes bien, solamente en vez de el case when, nada más haces un insert into general, pero en vez de values, mándale la consulta, select regions, region name from regions, y eso lo que va a hacer es de que vas a insertar en la tabla general por cada renglón región y el nombre de la región. En el segundo región, el nombre de la región. Y así ya no tienes como que iterarlo tú mismo. Ah, ok. Dice que me lo mandó al mensajero, ¿verdad? Ah, sí, por ahí no lo... Ahí chécalo si quieres. Ok, déjeme ver dónde está. Ujú. Y no le pongo el like para que sea como lo de la búsqueda. Ah, más bien sí. O sea, ese select from regions, nada más agregarle el where. Ok, a ver. Entonces borro el region name y pongo el insert. No. Ahí nomás ponle el where que tienes arriba. Um, No, o sea, ese atrás, o bórrale eso. Copia desde el where hasta antes del den. hasta ahí. Ujú. Ajá. Cópialo y Ya. pégaselo adelante de regions.
Ah, te falta cerrar el paréntesis nada más. Entonces, haces ese insert. Bueno, borra todo lo que está entre ese insert y el create temporary table. Así mero. Haz ese insert por cada tabla y ya. Lo voy a probar así con este nada más A ver, órale. para ver si... Te faltó el delimiter, ¿eh? Bueno. Ok. Y aquí no agregó pues nada. A ver, mándale otra cosa. Mándale vacío. Así le pongo literal vacío. O una A, más bien una A nomás. Ok. Ahí está. Ok, ok. Entonces no tenía que usar los case. No. Ok, profe. Es que podrías, ¿cómo te diré? Yo siento que tú lo que esperabas hacer era, mando llamar mi consulta, guardo el resultado en algún lado y ahora ese resultado lo agrego a mi tabla. Sí, es lo que más o menos quería como primero consultarle y ya después nada más vaciaba todo. Exacto. Aquí el detalle es de que si tú haces un, por ejemplo, set variable igual a algo que te da una consulta, solamente te permite guardar un dato. Y en caso que quieras guardar todo lo de un select, tienes que crear una tabla temporal por cada tabla para después agregarlo, pues mejor directamente. No, pues no, pues, está más cortito así. Así es. Ok, bueno, muchas gracias, profe. Era, Hombre, ¿de era todo. qué? Muchas No, ayer me gracias. dormí a las 5 de la mañana tratando de hecho, ahí en la tarea que le mandé, le Ajá. puse son las 5:15 y ya no supe qué, Ok. Sí, pues todavía porque no sí lo me salió reviso. ese error. Entonces ahí pues tú, ¿cómo se dice? Sobreescríbelo y si llega tarde y por ahí ves de que te puse tarde el trabajo, me acuerdas y te lo corrijo. Sí, está bien, profe. De todos modos, ahorita Órale, lo corrijo para que ya quede bien. perfecto. Gracias, profe. Bonita tarde, jovenazo. Igual nos vemos. Listo.